lo planeaste. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Es el día martes 5 de septiembre y les saludamos con todo afecto, con muchísima consideración a todos ustedes, anhelando un día pleno de realizaciones para el hogar, para la familia, para la pequeña, mediana y gran empresa que ustedes comandan, lideran, dirigen. ¿Cuánto y cuántos miles de emprendimientos requieren de fortuna, requieren de un estado de ánimo singular de parte de quienes tenemos la misión en la vida de liderar emprendimientos? En el tema político, yo creo que también en el tema económico, pero en el político la incertidumbre crece minuto a minuto y es lo que vamos a ustedes a demostrarlo. El vicepresidente Jorge Glass está a merced de la justicia y el ala correísta se distancia de Lenín Moreno, la correísta, ¿no? Y la bancada no quiere hablar en el otro lado de un cisma. A mí me da la impresión de que el sano consejo que ha elaborado, dicen que es el brazo derecho de la administración Moreno, es el señor ministro de la Defensa Nacional. Él aconseja, señoras y señores, que todos dentro del partido de gobierno actúen con sensatez. Esa es la palabra que usa él. Sensatez. Que no desperdicien el momento de más esplendor de una idea ideológica respetable, pero que lamentablemente se envanecieron, la lujuria por el poder y el dinero les mareó, y entonces este instante le deben al país cualquier cantidad de explicaciones. Esto ya no tiene remedio. Han habido cosas muy difíciles y naturalmente tienen que pasar la página condenando a los culpables, no victimizándolas más, porque eso no les va a llegar a ninguna parte. La situación es tensa. Bueno, aquí hay en la primera plana del Expreso una fotografía donde aparecen Juan Manuel Santos y la guerrita del ELN que anunciaron ayer un cese de fuego bilateral, en presencia de la canciller Espinosa. Este es un regalo anticipado para el Santo Padre que aterrizará el día de mañana en Ciudad de Bogotá. La Asamblea arma juicios políticos a órganos de control, también dice Diario Expreso.
Yo quiero agradecer el envío de quien fuera alcalde de Loja, el señor Jorge Bailón Abad. Él ha publicado una obra que se llama En defensa del proyecto Regenerar. Este es un sano libro, un sano consejo para todos los alcaldes y líderes de gobiernos seccionales que vale la pena que ustedes lo obtengan. Regenerar obviamente significa generar de nuevo. Ya era tiempo de generar de nuevo, por ejemplo, en el municipio tal, en el municipio cual, en la ciudad tal, en la ciudad cual, nuevas redes de agua potable, alcantarillado para reemplazar aquellas que se encontraban vetustas o se encuentran vetustas. Hay que construir, reconstruir, generar nuevas calzadas ya fatigadas por el tiempo. Y los automotores, las redes eléctricas y telefónicas, la incipiente fibra óptica, dice Jorge Bailón Abad en este libro, merecen la atención de las autoridades y de los nuevos liderazgos seccionales. Decir esto es muy importante, porque de lo contrario centralizamos nuestro imaginario exclusivamente en los temas políticos, donde surgen los episodios de corrupción a diario, y nos olvidamos de la obra pública de nuestros pequeños poblados, aunque con su propio esfuerzo se los ve en sitios muy acogedores, cambiados totalmente. En mi provincia, por ejemplo, cada vez y cuando yo tengo la oportunidad de visitarle, que es muy poco lamentablemente, veo cambios operativos muy significativos. Esfuerzo, creación de los nuevos ediles, de los nuevos alcaldes, del nuevo prefecto y, en fin. Vamos en este instante, señoras y señores, a hablar de un tema que nos parece muy útil y recomendable que usted le escuche. Estoy en contacto con Paco Velasco Buccelli, presidente de la Unión de Taxistas, entiendo que de la provincia de Pichincha. Señor Velasco, muchísimas gracias por atendernos. Quiero también saludar al coronel Julio Puga, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También se encuentra con nosotros. ¿Por qué la molestia, caballeros? Porque en los taxis se están escenificando asuntos que antes no se escuchaba en la urbe quiteña. Secuestros de express, por ejemplo, que la mismísima policía denunciaba y estaba bastante preocupada. ¿Cómo funcionan de conformidad con la visualización, indagación o investigación que ustedes han realizado, mi coronel Julio Puga, este tipo de atentados contra la seguridad de los pasajeros del taxismo? Los taxistas no están en buena época. Son manchas amarillas gigantescas que ocupan todas las calles de la urbe, especialmente las de mayor tránsito, tanto del centro histórico, quiero decir, como del centro urbano, el norte y el sur. En todas partes hay taxis y taxis y taxis, pero ellos están conducidos por gente indeseable. Y los dueños de los taxis, coronel Puga, parece que dan a las personas que ni siquiera conocen. Tome las llaves. Este particular usted nos puede describir, porque la semana anterior nos estábamos quejando de una especie de, dije ya, secuestro express. Usted se sube a un taxi, especialmente los viejitos, la gente de edad, la gente no experta en saber manejarse en términos de seguridad, en sus andanzas habituales u otras por visitar a una familiar, por realizar alguna adquisición o compra. Por algún motivo van los viejitos, señoras y señores, y resultan secuestrados. ¿Cómo funcionó
este atentado prácticamente para la seguridad de los ciudadanos que ustedes lo han analizado. Mi coronel Puga, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. A esta hora... Como Agencia Metropolitana de Tránsito, que estamos obviamente bajo las competencias exclusivas del control de la movilidad del tránsito en la ciudad de Quito. Nuestra función es únicamente lo que nos permite la ley. Nosotros estamos de manera permanente en controles diarios en territorio, no solamente a los taxis, no a todos los vehículos, a todos los conductores que circulan dentro del distrito metropolitano de Quito. Justamente producto de ello, que dentro de esos controles se ha logrado identificar lo que usted acaba de mencionar, personas que tienen cuentas pendientes, inclusive con la justicia, donde una coordinación oportuna con Policía Nacional se ha logrado tener a muchas personas. Otro particular, dentro de nuestros operativos se ha encontrado o se han recuperado inclusive vehículos robados, pero el tema del control, el tema de la delincuencia, el tema del secuestro express es un tema exclusivo que le corresponde a Policía Nacional. Obviamente Policía Nacional ha hecho los esfuerzos necesarios, manejan temas como el taxi seguro, se han colocado cámaras de videovigilancia con botones de pánico, de emergencia, dentro de las unidades que están debidamente acreditadas. ¿Y dónde puede ubicar el pasajero, coronel, esos botones? Es importante, está en un lugar visible del vehículo, el pasajero tiene que ubicar, pero mucho más allá de eso, yo creo que las personas deben preocuparse el momento que toman una unidad de transporte comercial, como son los taxis, deben preocuparse de que estas unidades estén plenamente regularizadas, estén plenamente identificadas y sean parte de una empresa que está acreditada para brindar el servicio. ¿Y eso cómo podemos darnos cuenta, coronel Puga? Bueno, los taxis primero tienen los sellos municipales, los permisos de operación respectivos, las placas de los vehículos son de un color diferente, no son placas blancas como los vehículos particulares, sino son placas que les permiten brindar el servicio comercial, como son las placas color tomate o blanco con tomate en algunos de los defectos. Entonces eso permite al usuario identificar que realmente es un taxi que está cooperado, un taxi que está regulado, un taxi que ha sido previamente controlado y un taxi que lleva inclusive el registro de los conductores en la parte posterior de los asientos de los vehículos. Es decir, si es que buscamos seguridad, alguien me dijo que no hay mejor seguridad que la que uno mismo tiene que darse, uno tiene que prever, uno tiene que garantizar su seguridad, no esperar que las entidades de control le den una respuesta en el momento en bandeja en que se puede generar un incidente. Entonces, seamos nosotros mismos los que preveemos que estos incidentes no se den. Aparte, al margen de esto, las entidades como Policía Nacional se han hecho controles integrales entre policía, entre agentes metropolitanos de tránsito, en territorio. Estamos de manera permanente realizando este tipo de dispositivos, principalmente en zonas de alto riesgo, de alto índice de... ¿Cuáles son en este momento en el mapa quiteño, por ejemplo, las zonas de mayor alto riesgo para el uso de taxis? Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en los sectores de mayor movilidad, como son sectores del sur, la Michelena, sectores del centro, como la Mariscal Foch, donde por la presencia masiva, principalmente de turistas, personas que salen a disfrutar en los lugares de atracción que existen en estos sitios, se dan con más normalidad, podamos decir, este tema, que los antisociales buscan aprovecharse de estas circunstancias. Son escenarios para antisociales, coronel. Efectivamente, hemos observado sitios donde existe presencia masiva de personas, sitios de diversión, sitios obviamente donde las personas pues buscan salir a desestresarse de sus días normales de labor, donde los antisociales pues tratan de hacer de las suyas. Estos trabajos mancomunados, como decía anteriormente, con Policía Nacional, se los viene manejando desde que la MT asumió sus competencias y estamos siempre en coordinación permanente con Policía Nacional para tratar
de normalizar, de regularizar y de bajar los índices principalmente delictivos y de control en cuanto a materia de tránsito también se refiere. ¿Pueden ustedes discutir sanamente con Paco Velasco Buccelli, el presidente de la Unión de Taxis, a quien le voy a preguntar, ¿cómo detectan ustedes en las líneas de taxis, cómo recomiendan a los socios que cuiden de sus vehículos y del destino que finalmente prosigan a lo largo de su actividad diurna y nocturna? Porque no creo que al que pase por la calle o al que ande por la Michelena o al que ande por la Foch, ustedes le están entregando la llave del auto. Pero ¿qué recomendaciones ha hecho la Unión de Taxis a todos los asociados a fin de que, por ejemplo, este tipo de operaciones delincuenciales de secuestros express a la gente comiencen a darse en los taxis? Nadie se va a subir, salvo por una necesidad extrema, no va a confiar en los taxis. ¿Qué están haciendo ustedes, Paco? Muchas gracias y buenos días a usted, Gonzalo, a esta prestigiosa radio, al coronel Puga, un distinguido compañero, diría yo, del taxismo de Quito. ¿Así resulta? ¿Cómo está, Álvaro? Sí, adelante. Aló, sí, estamos muy bien. En todo caso, debo clarificar, y yo soy presidente de la Unión de Operadoras de Taxis Convencionales de Quito. Ante su inquietud y lo que acabo de escuchar del coronel Julio Puga, el taxismo legal en Quito, que somos 15.000 con el servicio ejecutivo, hemos venido planteando constantemente que los señores municipios deben hacer una campaña constante de radio, televisión y todos los medios para la ciudadanía no corra un riesgo que lastimosamente en Quito no existía lo que acabamos de observar o escuchar, ¿no es cierto? Así es. Pero hoy a se asoma, le Es debo un delito puntualizar, extraño. no en el taxismo convencional, no en el taxismo legal. Eso no sucede y no ha sucedido y no sucederá. Porque precisamente todos los compañeros sí nos preocupamos de no dar los vehículos para que trabajen en el día o en la noche a gente indeseable, que lastimosamente sí existe. Esto no justifica que haya necesidad, haya un caos social o algo por el estilo, para que precisamente estén conduciendo los vehículos legales, personas no calificadas. ¿Cómo conocen ustedes a una persona desleal o no recomendable para manejar un taxi? Vamos a los antecedentes penales precisamente. Hoy es muy fácil y rápido, ¿no es cierto?, de poder obtener mediante una vía online, de saber si es o no una persona que tiene antecedentes penales. Exacto, por un lado. Por otra sí creo, y es importante, como hoy, como siempre, nosotros manifestamos constantemente porque la persona que esté esperando un taxi ahí puede ser su papá, su mamá, su hijito, su hijita, su suegra, su mujer, su marido. Siempre tiene que pensar uno que aquella persona necesita retornar a su casa siempre. Pero lastimosamente encontramos gente indeseable. Ante ello sí deberíamos pedir, y debería ser la policía un poco más... está para la seguridad ciudadana siempre, se supone. Por lo tanto, debería trabajar en forma conjunta, porque seamos reales, coronel, está escuchando. En la noche donde por lo normal está el vehículo informal con gente indeseable, debería hacerse operativos. Yo no observo operativos. Sí. Hace muchísimos años que no he visto en la noche donde realmente... No se ha visto en abundancia, ¿cierto? Exacto, entonces yo creo que es importante, si hay operativos, pero hay operativos a esos carros legales. O sea, de ver si tiene llanta, si tiene extinguidor, si tiene botiquín, o sea, usted quiere llegar a una conclusión, Paco. Dice, el ingreso de los no sé cuántos miles de vehículos que permitió la municipalidad ingresen a hacer sus trotes por la capital de la República y sus zonas anexas, es decir, el distrito metropolitano. Allí precisamente se han filtrado, o se han infiltrado más bien, gente indeseable. ¿Usted cómo respondería a aquello, señor coronel Puga? Coronel Puga. Aló, me escucha. Sí. Buenos días. Así, efectivamente, lo que Paco manifiesta es justamente
muy lógico el transporte regularizado, el transporte formal, el transporte de taxis que está realmente dentro de una norma que cumple un control estricto en todo momento. No se han dado este tipo de novedades, porque ellos cuidan que su servicio, que sus unidades de transporte, obviamente, estén conducidas por personas probas. Sí es cierto que existe informalidad, es cierto que existe taxis que brindan el servicio, algunos de color amarillo, otros de cualquier color, que ofrecen el servicio de taxi. Nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos y justamente producto de eso, el año que pasó, el 2016, tuvimos aproximadamente 4.000 y más vehículos que fueron puestos a la orden de la autoridad por no estar dando un servicio dentro de lo que está permitido, es decir, no cumplir con la legalidad, es decir, taxis informales que salen, que dan un servicio comercial que no están autorizados, son puestos a orden de la autoridad. La autoridad obviamente les sanciona de acuerdo a lo que establece el COIP. Este año seguimos haciendo operativos, seguimos retirando a las calles vehículos informales, vehículos que están prestando un servicio sin estar acreditados para ello, y nuestros esfuerzos van siempre enfocados a eso. ¿Cómo funcionaba esta modalidad de secuestro express con pasajeros que naturalmente tienen que confiar que un taxi es un lugar seguro? Bueno, efectivamente el tema del secuestro express es un tema que se lo venía manejando en ciudades como Guayaquil. Guayaquil tenía esa modalidad. Veo que esta modalidad quiere migrar a Quito. Nosotros estamos coordinando, como le dije anteriormente, con Policía Nacional para dentro de nuestras competencias. ¿No hay capturas hasta este momento? Tránsito. No hay absolutamente nada, no se ha determinado nada todavía. Entendemos que Policía Nacional, dentro de sus competencias, está haciendo las investigaciones respectivas. Esperemos que den con los malhechores que están generando o pretendiendo introducir esta modalidad de delito aquí en la ciudad de Quito, y podamos tener y vivir con la tranquilidad que siempre hemos vivido los quiteños, de no tener este tipo de delitos dentro o aquí en nuestra capital. Coronel, muchísimas gracias por este reporte. Ya estaremos para hablar más largamente de este tema. A Paco Velasco, enorme gratitud por su participación. Aquí en el estudio de la cadena Democracia, señoras y señores, saludo al distinguido asambleísta que nos acompaña en esta mañana, Esteban Bernal. Ha hecho noticia en las últimas horas por un sinnúmero de significativas quejas, gestiones y denuncias. Aparte de que naturalmente lo que hay que fiscalizar, hay que fiscalizar. Y él está ideando este momento un proceso muy significativo que, vamos a entender, tiene una priorización especial en la actual coyuntura, especialmente por el tema político, por el tema de la corrupción. Y ahí es cuando aplaudo, La Asamblea Nacional se hizo para fiscalizar y se hizo también para legislar. Pero en términos de fiscalización, solamente abundan los temas que son más rentables políticamente y hay otros que se dejan de lado. La preocupación fundamental es el manejo de la justicia, por ejemplo, este instante. Hay un juicio político que se prepara en contra de Gustavo Yal, desde el inicio muy amigo del expresidente Correa, desde el inicio brazo derecho del expresidente Correa, desde el inicio aventajado, digamos, en designaciones y en confianza del ex primer mandatario. Bueno, esto es normal en la vida política de la República del Ecuador o en nuestro país, es normal. Pero estamos nosotros contemplando indicios delicados, donde también las gentes que son protagonistas de la actividad parlamentaria tienen que ser muy juiciosos. No estamos alabando ni quitándole mérito a lo que está haciendo, por ejemplo, el asambleísta Esteban Bernal. Él es un manabita muy conocido. He pedido también
la compañía del señor doctor Álvaro Román, un distinguido catedrático de Derecho de varias universidades capitalinas. Esteban Bernal y Álvaro Román quieren opinar sobre los indicios que ha encontrado la justicia ecuatoriana, 10 en total, a través de la fiscal Diana Salazar. Ella, después de un cuestionario que le planteó al señor vicepresidente de la República en Pereza motivada por una sanción establecida por el mismísimo presidente de la República, el señor Glass tiene a su favor o en su contra 10 indicios producto de una investigación larga y plena que volví a releer la noche de esta víspera. En total son como 77 las preguntas que le formuló la doctora Diana, y de ahí se desprenden 10 indicios concretos que son publicados en el último número de la revista Vistazo. En la revista Vistazo, pues hay algunas circunstancias que no han sido respondidas. Es la fiscal del momento, como le llaman a Diana Salazar. Ella está coordinando la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que investiga los casos Petroecuador, Caminosca, prima hermana, y Odebrecht, prima hermana. Hace pocos días solicitó al fiscal Carlos Vaca que en este último proceso se incluya en las investigaciones al vicepresidente Jorge Glass. Y allí pues el segundo mandatario está complicadísimo, especialmente por la visión que tienen de estos puntos, que no sé cuánta importancia le ofrece el legislador, que en los últimos días más empeño ha tomado sobre este tema. Que una Corte de Justicia en Ecuador le dé la razón a un medio de comunicación y no al Estado es señal de nuevos tiempos. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo falló a favor, por ejemplo, la semana anterior, del caricaturista Javier Bonil. Ese es un proceso iniciado en enero del 2014, cuando la Superintendencia de Comunicación, Supercom, multó al diario con el 2% de su facturación de 3 meses seguidos y obligó a Bonil a rectificar por una caricatura sobre el allanamiento ilegal, y ustedes recuerdan lo que él dibujó en esa segunda caricatura, que prácticamente hizo reír por su ocurrencia a medio país. Señoras y señores, ahora estamos con los protagonistas de la noticia. La incertidumbre sobre la conducta o inconducta del vicepresidente Glass, los indicios de la fiscal Salazar contra el vicepresidente es el tema que nosotros vamos a analizar inmediatamente. ¿Qué opina el catedrático universitario de estos indicios en un juzgamiento penal que está llevando a cabo el Parlamento? Y la Asamblea, con natural preocupación, especialmente de asambleístas como el que nos honra con su presencia, el señor Bernal, tienen a su haber, y naturalmente el compromiso gigante que han sellado con la opinión pública y con la ciudadanía para que no se marchite esta investigación. Ya con los indicios de la fiscal Salazar contra el vicepresidente Glass, se ponen a temblar inclusive en Europa de lo que estamos viendo. Álvaro, bienvenido, muy buenos días. Con su permiso, su venia, señor asambleísta,
Voy primero con el jurista. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo, gracias. Y buenos días a los oyentes también. Bueno, ante los temas que usted ha propuesto, es decir, el primero sobre los indicios que la doctora Diana Salazar ha encontrado en contra del vicepresidente, y el segundo sobre el juicio político que se está preparando en la Asamblea. Sobre el primer punto, yo creo que la doctora Diana Salazar ha venido investigando, claro, en ese aspecto en una forma seria, adecuada, pero no es que la doctora Diana Salazar toma las decisiones porque ella es la única investigadora del caso. Esto responde siempre, como la Fiscalía es una entidad jerárquica, yo estimo que también fue una decisión del fiscal general. Lo importante es que si es que ya se tomó la decisión desde la Fiscalía General en forma vertical para que asuma la competencia el doctor Carlos Vaca Mancheno, es porque existen ya los indicios graves, ¿no? Y justamente para que se pueda iniciar un proceso penal o se inicie la etapa de instrucción, que es lo más, es decir, ya pasó de la investigación previa a la instrucción fiscal, es porque se tiene elementos sumamente precisos y directos, ¿no? No creo que el fiscal general, quien asume competencia, no haya controlado el proceso de Diana Salazar y haya pedido que se le inicie o no se le inicie, porque yo creo que la doctora Diana Salazar no es independiente como funciona en lo que puede pasar en los juzgados. En la Fiscalía General es jerárquico, ¿no? Entonces, y la unidad, y tiene que tomar en cuenta... Ella no puede actuar libremente, depende del criterio incluso del fiscal de general. Su maestro Vaca. Sí. Más que todo porque además, si usted se da cuenta, la unidad fue creada directamente y depende directamente del fiscal general. Así es. Entonces, en base a eso, cualquier movimiento que esa unidad de transparencia quiera dar un paso, tiene que reportarle al fiscal general. Entonces, es decir, la doctora Diana Salazar investiga, conversa, pero le debe estar reportando, le debía haber estado reportando semanalmente, quién sabe, diariamente, al doctor Carlos Vaca, que se fue la primera unidad que creó el doctor Carlos Vaca. Entonces, yo creo que la decisión de la doctora Diana Salazar no es que fue por sí, que pudo haber tenido los elementos y que llegaron creo en las reuniones que pudieron haber tenido, a la decisión de iniciar el proceso, de vincularlo al vicepresidente. Porque creo que también, hasta políticamente, desde el punto de vista político, también era insostenible, ¿no? Porque ya estaba esa semana, se venía incendiando, creo yo, el país, en el sentido de que aparentemente con las escuchas telefónicas, digamos con las escuchas... Los 10 indicios. Claro, con los 10 indicios hace que no tenían más que vincularlo al vicepresidente. Asambleísta Bernal, me acaban de llamar desde su ilustre ciudad de Cuenca, desde la provincia de La Suay, y me alan la patilla. Me dicen, él es asambleísta nuestro, es de la provincia de La Suay. Yo les pido mil disculpas y les devuelvo diciéndole de que el señor doctor Bernal está con nosotros en representación de la intelectualidad y la política suaya. Así es que ahí quedamos con el representante también en orden partidista de la Alianza Creo, ¿no? Así es. Usted representa también aquello. Muy bien. Aparte de lo que dice Álvaro, si usted fuera tan amable, ¿qué importancia tiene para el señor, digamos, para el juicio potencial que persigue el fiscal y en el que buscaba sorprendernos con una inercia más o menos significativa de mucho tiempo, buscaba sorprendernos la judicatura como que no quería que se transforme esto en un juicio en contra del vicepresidente, y peor que esté rozando peligrosamente la situación del presidente Correa, porque como cualquier ciudadano con sentido común dice, ¿qué no sabía el presidente Correa? Así es. De su dúo?
que les asumen así como una especie de dueto administrativo con una fama especial en algunas prácticas y una fusión, una unidad administrativa, técnica y política importantísima. Entonces, ahí es cuando se encienden las antenas suyas y van contra la judicatura, o esto tiene, digamos, un escenario totalmente diferente. Nos dirá asambleísta Bernat. Buenos días. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días al doctor Álvaro Román. Un gusto compartir con usted también este panel. A ver, primero muy amable por la aclaración sobre mi provincia. Ya me hubiesen jalado a mí también las orejas a mi regreso por la importancia y lo significativo que es estar aquí en su medio de comunicación y con usted, don Gonzalo, a quien he valorado y he visto su accionar en el ámbito periodístico. A ver, no creo que ninguno de los hilos conductores al manejo de la justicia ecuatoriana se desprende. Absolutamente todos están vinculados. Yo creo que más bien su reflexión se asienta plenamente en las decisiones parlamentarias que vamos tomando. Primero, el tema relacionado con el vicepresidente Jorge Glass es un hecho que ha vulnerado todo proceso político llevado en la historia de este país. Varios elementos, para citar algunos de ellos, para no entrar en ese detalle y profundizar en la segunda parte. Uno, el Consejo de Administración Legislativa. Creo que el doctor Román me avalará sobre estas particularidades. Trapió literalmente, perdóneme la procacidad, doctor, trapió la ley y la norma, porque cuando asumieron nuestras pruebas, el anuncio de la prueba, primero que asumieron una responsabilidad que no les corresponde, porque es a la Corte Constitucional quien debía definir si admite o no la prueba. Luego de ello, en la explicación que la hace mi paisano también, coterráneo, como es el presidente de la Asamblea, con quien mantengo profundas diferencias sin duda alguna, manifestaba de que nosotros no hemos presentado pruebas con indicios de responsabilidad penal. Aquí hay un elemento puntual. Nosotros no necesitábamos presentar pruebas con indicios de responsabilidad penal, porque inclusive la misma ley y la misma norma constitucional en el 129, en el último inciso, dice que si de la censura se desprendieren o se definieren indicios de responsabilidad penal, recién ahí pasaría directamente a la Fiscalía General del Estado. Pero así nos negaron. Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Ya lo mencionó el doctor Román. Efectivamente, la fiscal Diana Salazar ha instruido, ha entregado un informe a quien es el fiscal competente, en este caso el doctor Vaca Mancheno, para que se instruya al vicepresidente. Ahí nomás ya nosotros tenemos una conexión directa de nuestro accionar y le decimos al país, nunca nos equivocamos con respecto al juicio al vicepresidente. Pero eso no queda ahí. Nosotros creemos que efectivamente la justicia ecuatoriana ha sido, y vea lo que le voy a decir en este medio de comunicación es fundamental, ha sido uno de los símbolos emblemáticos de los actos de corrupción de la década perdida. Porque todo alrededor del sistema judicial gira vinculado a las amistades, parentescos, voluntades, digamos, afinidades ideológicas con el presidente Correa. ¿Quién es el presidente del Consejo de la Judicatura en este momento? Un exministro del Interior de Rafael Correa, un exministro de Justicia de Rafael Correa, un exsecretario privado con rango ministerial de Rafael Correa. Y él, justamente él, pasa a ser presidente del Consejo de la Judicatura, instancia llamada a velar por la independencia de la justicia en el Ecuador. ¿Para qué le nombró Correa a Ayal en la justicia, al frente de la justicia, como una especie de gerente mayor, gerente administrativo y última palabra, digamos, en el ejercicio y administración de justicia en el país? Para velar el cumplimiento irrestricto de lo que Correa dijo en enero del 2011, cuando a todo el Ecuador, sin ningún pudor público alguno, le manifestó, dicen que vamos a meter la mano en la justicia, pues lo vamos a hacer. ¿Usted recuerda aquella exhortación que el presidente Correa lo dijo a todo el país? Y claro que lo hizo, pues, justamente con el doctor Yalc, con quien ha presionado a todo el sistema judicial para que los fallos, el comportamiento, la direccionalidad del manejo de la justicia esté en función de su criterio. Hoy estoy dando una rueda de prensa conjuntamente con los dos bloques que impulsamos este proceso político, que es la bancada de la Unidad por el Cambio, a la que pertenezco,
y también la bancada de Integración Nacional con Raúl Tello, el compañero asambleísta Raúl Tello, con quienes presentaremos y anunciaremos, además, las pruebas que sostendrán este proceso de juicio político. Pero, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque hemos tomado en consideración ese secreto a voces que ha sido en el Ecuador el control de la justicia con un alfil que es fundamental, con una herramienta que es fundamental o una persona que se ha constituido en una herramienta fundamental como es el doctor Gustavo Yal Robben, presidente del Consejo de la Judicatura. Y esa decisión es una decisión enmarcada en mi responsabilidad como asambleísta en el marco de la legislación y fiscalización sobre todo, y por sobre todo porque hay un clamor ciudadano también de reclamar una justicia independiente. El doctor Álvaro Román viene de una familia de juristas, conversábamos de extra micrófonos, y conoce que el mejor determinante del equilibrio de justicia en un país es una justicia independiente. Si no tenemos una justicia independiente, no existe sociedad, don Gonzalo. Así es. Alvarito, lo que pasa es que la periodista Poleo, para ubicarle a la colega peruana, la periodista Poleo sostiene que una de las prácticas que más avergüenzan o deben avergonzarnos como ecuatorianos es que prácticamente ha existido una especie de alianza, más que alianza, ha pasado a ser del expresidente Correa, el señor doctor Yal, una especie de rescatador de consignas, de colaborador total, absoluto y obediente, fundamentalmente lo segundo, y hay un reconocimiento expreso de parte del doctor Yal, en vista de que había físicamente una demostración de que en realidad él se carteaba, por ponerlo en esos términos, con el señor presidente Correa, pues dijo sí. Obviamente, con el primer mandatario, con las funciones de gobierno, una de las cuales yo reflejo desde el lado de la jurisprudencia o desde el lado de la justicia, en buena parte de ella, yo tengo que ponerme de acuerdo, participarle y solicitarle cualquier cosa en bien, naturalmente, de que la función judicial se maneje con toda prolijidad y con toda normalidad. Nos quedamos bastante boquiabiertos con esta declaración. Para usted, catedrático, ¿qué significa esta asimilación que rápidamente hizo? ¿A qué le condena al doctor Yal esta confesión? Yo quiero encontrar, siempre los abogados y las personas buscamos la causa, el inicio de este problema. Cuando en Montecristi se reformó y se reestructuró la forma de funcionamiento de la función judicial, creo yo que cometieron un gravísimo error. Eso sí creo que es el peor error que existe en esta parte de la Administración de Justicia, que es la que yo vivo todos los días, es cuando a los jueces nacionales les bajaron, ¿no?, la categoría de ser una Corte Suprema a ser una Corte Nacional elegida por miembros administrativos de gobierno. En ese momento, creo yo que fue el punto de muerte de la justicia. Porque yo no concibo, y siempre critico esto, que miembros en un concurso cerrado como son los del Consejo de la Judicatura, y además, por ejemplo, jueces electorales que tienen categoría de jueces electorales, son elegidos por el Consejo de Participación. Y jueces ordinarios que administran justicia en todas las materias del derecho, excepto en el electoral, son elegidos por un Consejo de la Judicatura. Creo que ahí el diseño estructural, el diseño de funcionamiento de la función judicial comenzó a ser sometida. ¿Por qué? Porque
en ese momento, antes que exista el Consejo de la Judicatura como está ahora, la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura solo se encargaba de realizar el concurso y coger la lista de elegibles y pasarles a los jueces supremos y a los jueces de la Corte Provincial Superior. Entonces, en ese momento, ¿a quién respondían y cuál era el respeto que tenían los jueces inferiores ante el juez supremo o el juez superior que había elegido? Pero en este momento, el reconocimiento o a quien le deben el cargo, entre comillas, es al Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese momento, Gonzalo, solo déjeme terminar la idea. Este modelo conocía el doctor Yal, este formato era parte, digamos, de la amistad que predominaba entre el presidente de la República y el doctor Yal. Yo creo que el doctor Yal en eso me parecería que sí debe haber conocido. ¿Por qué? Porque el doctor Yal no es que es un abogado que ha ejercido la presión. Así es. Ya. Entonces yo creo que no, con todo el respeto que se puede merecer una persona, pero ni creo que en una información sumaria haber ido a dejar al juzgado, pero un juicio inquilinato, que es lo más sencillo, ¿no? Pero él, en cambio, le vea litigando, peor. Claro, pero él, en cambio, estaba vinculado con el proyecto del BID de Projusticia. Sí. Entonces, él ha querido reestructurar a la justicia y hasta que se le presentó la oportunidad. Pero en el momento que estructuran así la función judicial, claro, el Consejo de la Judicatura, como dice el asambleísta Bernal, justamente ahí es donde Gustavo Yal toma poder, y una vez lo dije yo aquí en esta mesa también hace años, más o menos en el 2009, le dije, la Revolución Ciudadana se dio cuenta que tenía que tomarse la justicia, porque si no, todos los actos administrativos y todas las acciones que podía tomar el gobierno podían ser controlados por la Administración de Justicia. Entonces, no es, y como tuvo un buen director de orquesta que es Alexis Mera, claro, y Alexis Mera aprendió muy bien de León Félix Cordero de cómo tomarse la justicia. Porque se acoplaron fácilmente. Fácilmente, es decir, las dos ideas, los dos modelos se acoplaron. Entonces, desde ese punto de vista, el doctor Yal... O sea, desde el lado de la justicia, doctor Bernal, yo le devuelvo la palabra, desde ese lado, doctor Bernal, Correa funcionó acoplado al modelo, al formato de los socialcristianos durante los 10 años, más lo que él trajo como aporte de Fidel y de Chávez en la famosa franquicia. Porque esto es parte de la franquicia que yo he venido denunciando durante 10 años. Así es, y somos dos los que hemos venido denunciando este procedimiento aberrante para los intereses de una sociedad, y que sí fueron más por el contrario, una postura totalmente cercana a los lineamientos del correísmo como tal. Esto de aquí creo que debería utilizar esa famosa frase del argot popular: le quedaron niños de pecho frente a la historia de Febres Cordero y compañía. Porque lo que hicieron ahora no solamente fue controlar la justicia, sino sancionar a quienes eventualmente se salían de la línea de lo que yo le llamo el correísmo. Por ello, don Gonzalo, es que ahora hemos impulsado el juicio político. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad de descorreizar al país, y hay que arrancar por uno de los temas más lacerantes y más indignantes que tiene el Ecuador, que es la metida de mano en la justicia. Si logramos nosotros extraer al Consejo de la Judicatura y volverle nuevamente una instancia que cumpla esa gran misión de garantizar la independencia de la justicia, es un paso significativo que hemos dado. Perdone, doctor Bernal, si a usted, el doctor Serrano, en su condición de presidente de la Asamblea, en momentos de la interpelación, llamémosle así con el nombre tradicional, al doctor Yal, le dice: tenga usted, señor doctor Bernal, la posibilidad, o no, tenga la bondad de explicarnos o de demostrar que existió instrucciones desde el Palacio de Gobierno, desde la voluntad de Correa, hacia el señor doctor Gustavo Yal. Él lo dijo, que me demuestren,
en los siguientes términos. Él estuvo con nosotros hace un par de semanas. El doctor Yal. Han habido también instrucciones palaciegas. Eso tendría que ser demostrado. Eso tiene que ser demostrado. Creo que algunas personas pueden tener esa impresión o percepción, el término que quieran usar, y tienen el derecho de tener esas impresiones. Pero es grande el universo de gente que piensa. No es tanto. Sí. No es tanto, Gonzalo. Nosotros también hacemos encuestas serias, objetivas, no para autoengañarnos, sino para corregir cualquier cosa que haya que corregir. Pero este gobierno no tuvo jueces propios en todas partes. Gonzalo, si es que alguien piensa eso, debe probarlo. No solo pensarlo o decirlo, debe probarlo. ¿Usted le puede probar, doctor Bernal, en el juicio político este momento? Pero por supuesto que necesitamos fundamentar nuestras pruebas. Lo vamos a entregar, hoy anunciaré, no me voy a adelantar a profundidad, me pido mil disculpas, pero de antemano le digo que el tema no pasa por la exclusividad de la disposición de Carondelet, pasa en un conjunto en general de cómo ha sido el comportamiento y el manejo del Consejo de la Judicatura. Hay una violación flagrante al artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde le obliga al presidente y a los vocales a mantener independencia y a velar por la transparencia del manejo de la justicia en el Ecuador. Eso no se ha cumplido, pero no solamente por las determinaciones de Carondelet, determinaciones que han sido expuestas públicamente. ¿Sabe por quién? No por Esteban Bernal, por el mismo defensor público, el doctor Pazmiño, que dijo que recibió llamadas de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, por los mismos correos electrónicos que la periodista Patricia Poleo ha puesto de manifiesto a nivel mundial, en donde se muestra claramente la incidencia. Ahora yo le digo, ¿el doctor Yal ha negado el contenido de los correos? No. Lo que me demuestren, no obstante, dice. No, pero lo que ha dicho es que el mecanismo de obtención, que podría ser delincuencial, que es un tema que a mí no me compete, porque mi juicio no es penal, mi juicio es de carácter político, porque hay una responsabilidad política incumplida, hay una función incumplida. Pero las causales tienen matices, naturalmente, de incumplimiento de las normas judiciales. Pero por supuesto. Hasta de sentido común, diría yo. Efectivamente, doctor. Porque hoy día vamos a presentar. Son independientes. Así es. Y él ha estado recibiendo, según se dice, recibiendo instrucciones. Y hay pruebas y evidencias totales. En ese sentido, doctor Álvaro Román, aparte de eso, les informo que nos está escuchando desde este momento en la ciudad de Guayaquil el señor doctor Vladimiro Álvarez, prestigiosísimo jurista de nuestro país. Álvaro, tenga la bondad. Para ser rápido y que pueda intervenir el doctor Álvarez. El doctor Yal manifiesta que en principio la coordinación que debe existir entre todas las entidades públicas justamente era el principio que manejaban el expresidente de la República, de que debía haber una coordinación. Nadie critica porque eso era costo-beneficio, es decir, las instituciones tenían que coordinar, policía con fiscalía, juzgado y todo eso. Lo que se critica es la injerencia, y ahí viene lo que dice el asambleísta Bernal, la injerencia a través de la sanción. Un ejemplo claro y preciso que yo quiero traer a la memoria del público es cuando los jueces nacionales, doctor Gustavo Durango y el doctor Pepe Swing, José Swing, dictaron una sentencia en contra del Servicio de Rentas Internas, el doctor Yal en forma inmediata lo suspendió. Y en 90 días lo destituyó. Entonces, ¿por qué? Porque recibió... No, y el doctor Yal no puede decir que no recibía órdenes. Recibió órdenes de Carondelet. Pero es que estábamos con el presidente Correa luchando contra la impunidad, dijo. Y solo con esto le termino. La elección de los últimos jueces nacionales, y que ya lo tenemos al doctor Miguel Jurado, al doctor Enríquez y al doctor Pablo Tinajero, ellos son jueces, fueron asesores personales del doctor Yal. Entonces, ¿qué más injerencia en la justicia puede haber? Eso nomás quería plantear. A ver, vamos ponchando lo que decía el doctor Yal sobre el particular. Lo que pasa es que yo tenía que conversar con el presidente porque los dos estábamos luchando contra la impunidad, dijo en alguna parte de su alocución del otro día. Mire, Ecuador ahora tiene un sistema penal que es de ejemplo en la región, incluso un estudio de la Universidad de Vanderbilt. ¿Quién le ha dicho eso, que es un ejemplo? A eso voy.
La Universidad de Vanderbilt, que es una de las 50 mejores universidades del mundo, hace estudios que se llaman cultura democrática de Latinoamérica, la cultura de la democracia latinoamericana, y en lucha contra la impunidad en América del Sur, cáigase para atrás, en primer puesto, en el que Ecuador consta como el país donde se juzgará a quien cometió una infracción respetando el debido proceso. Muy cerquita de Uruguay. Y en todo el continente nos ubican este estudio entre los 6 mejores. Pero si usted sabe, doctor, que el país nunca ha estado en una dimensión de corrupción tan brutal como el de ahora. Y somos primeros, calificados primeros. En la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción, contra la impunidad. Preciso, porque el concepto es contra la impunidad. Si todo está impune. A ver, hay procesos en marcha. ¿Dónde está la plata? Hay procesos en marcha, Gonzalo. La Fiscalía está trabajando en aquello. Usted recuerde que en muchas otras ocasiones había escándalo tras escándalo y no había un proceso judicial ni un preso. Sí, ahora todos lamentamos que algunos pueden estar fuera del país. Esto puede ser. Yo le voy a mencionar por qué estamos en esas calificaciones interesantes a nivel regional. Primero, porque el Ecuador tenía antes el 70% de su población penitenciaria sin sentencia. Y justamente con una puerta giratoria, de entrar y salir sin sentencia, como usted dice, entran y salen rapidito y no pasaba nada. Hoy eso se ha corregido tremendamente. Todavía hay que corregir algunas cosas, pero se ha mejorado mucho y ¿sabe qué? Gracias al COIP, porque ahí se estableció el procedimiento directo para los delitos flagrantes. Y eso ha sido incluso emulado en otros países como un ejemplo de buen diseño procesal. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Que el 70% de los privados de libertad tienen sentencia. Y hemos cerrado mucho este problema de la puerta giratoria del sistema penal. Miren ustedes, señoras y señores, que el doctor Vladimiro Álvarez Grau, prestigioso jurista guayaquileño y ecuatoriano, está escuchando estas reflexiones o justificaciones que está tratando de introducir, o trataba de introducir en esta ocasión, el señor director de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal. Entonces él dice que nos han premiado en varios estamentos que ponderan la acción de la justicia en positivo, que la lucha contra la impunidad fue uno de los elementos más importantes que imprimió la administración Correa, y aceptando naturalmente que él frecuentemente no recibía instrucciones, no dijo ni admitió aquello, pero conversaba. Entre funciones tenemos que conversar, dice doctor Vladimiro. Esto ya lo conoce el país y usted lo escuchó, la explicación del doctor Gustavo Yal. ¿A usted qué le parece esta intromisión en la justicia que determinó que la hazaña de algunos mandatarios latinoamericanos con la franquicia esta que descubrieron esos europeos que vinieron a donde el comandante Fidel Castro y ante otros presidentes de la nación, de las naciones bolivarianas, entre ellos el difunto Chávez, les convencieron de que esa metodología o formato de gobierno era el que cabía para cambiar la situación socioeconómica de la población latinoamericana? Se convencieron de aquello, hicieron y fundaron una gran liga en el Brasil y ella mantuvieron la primera parte de esa sustentación del modelo fue tomarse la justicia, y es de lo que estamos este momento tratando. Y por eso, doctor Vladimiro, el doctor asambleísta Bernal, de origen azuayo, quiere instalar un juicio político en contra del doctor Gustavo Yal por haberse dejado cautivar del presidente Correa y haber prácticamente tomado la justicia en sus manos. Designaciones, incluso se habla de sentencias que venían desde Carondelet y ha redactado. De que se haya reconocido por parte del doctor Yalc de que sí mantenía conversaciones y que con el presidente Rafael Correa, y que esto debía ser así para coordinar las acciones entre la función ejecutiva y la función judicial,
y que esto debería tomarse como algo normal. Yo diría que es parcialmente verdad en lo que se refiere única y exclusivamente a aspectos de carácter administrativo y financiero de la función. Es decir, si la función judicial requería y requiere de un apoyo financiero del presupuesto del Estado y la atención oportuna a los egresos que debe hacer, única y exclusivamente sobre eso podían conversar, pero no sobre casos concretos. Ahora, respecto a la metida de mano del presidente Correa en la justicia, fue evidente su propia declaración, su confesión de que sí va a meter la mano en la justicia, y así lo hizo. Hay que recordar en cuántos casos él públicamente, en sus discursos, en sus intervenciones, en sus ruedas de prensa, se refirió a casos específicos y concretos que estaban para conocimiento y resolución de jueces o tribunales. Y decía, fulano de tal es inocente por tales y cuales razones. Pocos días más tarde, el juez respectivo lo declaraba inocente. En otros casos decía, sutano ha alterado las normas legales correspondientes y ha cometido un delito. Pocos días más tarde, el juez a sutano lo condenaba como culpable. Es decir, era evidente la injerencia. ¿Y cuántos otros casos en que se pronunciaba sobre los altos intereses de los 14 millones de ecuatorianos que eran violados por determinado proceso, por determinada empresa o por determinada persona, y luego eran condenados? Yo creo que en esto no cabe la menor duda de que la justicia durante el periodo de Correa estuvo totalmente sometida, y los jueces, aterrados de las consecuencias, como en este mismo foro se ha mencionado hace un momento, luego le seguían un procedimiento administrativo y al poco tiempo los destituían y en algunos casos los enjuiciaban. Hay otro temita, perdóneme Gonzalo, hay otro tema que ustedes tocaron que era el relativo a la posibilidad de un juicio político, no solamente contra Gustavo Yalc. Ha habido intentos de juicio político en estas últimas semanas contra altos funcionarios del Estado, contra el vicepresidente o algo, y el Consejo de Administración Legislativa ha dicho que no ven pruebas suficientes. ¿Es acaso que no recuerdan la declaración que el presidente Rafael Correa Delgado hizo el 21 de enero del 2017, que consta en grandes titulares en los periódicos al día siguiente, y en particular yo tengo el recorte incluso de la página del Expreso, en que textualmente Correa dijo: somos los responsables políticos de la corrupción? Así, en esos términos. Pueden ustedes constatarlo en los videos y en los recortes de prensa. Y luego, como en la Asamblea se dice, no existe responsabilidad política, no hemos hecho nada por la corrupción. Perdónenme, eso es un cinismo y una mentira que tiene que ser debidamente evaluada. Hablando de evaluación, doctor, los indicios de la fiscal Salazar contra el vicepresidente Glass son un hecho y están ampliamente difundidos, comprendidos incluso por la ciudadanía. Y obviamente la opinión pública dice, ¿y qué esperan? ¿El qué esperan para qué? Es la gran interrogante. ¿Usted qué piensa? Bueno, en esto la gran defensa del propio vicepresidente Jorge Glass Espinel y de los partidarios de él que lo protegen, lo defienden y lo encubren, señalan que no hay pruebas suficientes. ¿Es que acaso no conocen lo que es la legislación procesal civil y penal? ¿Es acaso que quieren engañar a la gente y a los jueces y tribunales sometidos, ocultando que hay diversos tipos de pruebas?
y entre las pruebas existen las documentales, es decir, documentos públicos y privados, y existen las pruebas testimoniales, es decir, las declaraciones de testigos a quienes le consten determinados indicios o evidencias de responsabilidad penal. Por ejemplo, no es este el caso, se comete en una esquina, en una calle cualquiera de una de las ciudades del Ecuador, un asesinato, y se ve algunas personas, ciudadanos en la calle, ven cuando alguien le clava unas puñaladas a otra persona. No hay videos, no hay escritura pública, no hay reconocimiento en documento privado, pero hay testimonios de personas que concordantemente hayan visto que se cometió el delito. Entonces, eso no es prueba, pregunto, es una prueba testimonial. Y en estos casos de los que estamos hablando de corrupción, hay innumerables testimonios concordantes que señalan el recibo, la entrega de dinero a determinadas otras personas. Esas son pruebas testimoniales. Entonces, por favor, que no se diga que no existen pruebas suficientes. Luego, obviamente, quien tiene que hacer una evaluación de esas pruebas, de esos testimonios, es el tribunal, la corte o el juez respectivo. ¿En este caso? En este caso, si se tratara del vicepresidente de la República, el juez respectivo es obviamente la Corte Nacional de Justicia, porque tiene fuero de corte. Luego de que la Asamblea Nacional levante la inmunidad que establece la propia Constitución. Está el asambleísta Azuayo Bernal tratando de exponer sus razones para pedir un juicio político en contra del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal. ¿Le podría explicar al doctor, si es que no le es adverso para lo que viene a continuación, ¿le podría explicar, señor doctor Bernal, el sentido que tendría su enjuiciamiento de carácter político a Yal? ¿Por qué causales? Bueno, nosotros creemos, primero valoro plenamente lo manifestado por el doctor Vladimiro Álvarez desde la ciudad de Guayaquil. Creo que profundiza más aún nuestros criterios en la presentación y en el anuncio de la prueba que haremos en los próximos días ante el presidente y por supuesto ante el Consejo de Administración Legislativa. Nosotros tenemos claramente definido pruebas que son de carácter documental y sobre todo lo segundo, en donde avalo plenamente, reitero, lo manifestado por el doctor Álvarez, en donde tenemos pruebas testimoniales y concordantes, como lo dice, en las que todo el mundo apunta con el dedo al Consejo de la Judicatura, a las vocalías del Consejo de la Judicatura, quienes habrían sido culpables e insidiosos directamente en el proceso de la administración independiente de la justicia ecuatoriana. La presión política que se habría recibido por parte del Consejo de la Judicatura viola flagrantemente el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo propio, el 181 de la Constitución de la República. Entonces, motivación fundamentada existe y de sobra, don Gonzalo, con respecto a las pruebas que presentaremos nosotros en su debido momento, los bloques de oposición, para iniciar el juzgamiento político. ¿Qué pasa en el CAL? Es un tema ya de carácter político al cual estamos sometidos. En paralelo, ¿qué va a pasar, doctor Álvarez Grau, con los indicios señalados por la fiscal Salazar? Indiscutiblemente, el trabajo de la fiscal Salazar me parece muy técnico, muy profesional, con mucha valentía, además, que ha faltado en anteriores intervenciones de otros funcionarios de carácter judicial, del área judicial, de la función judicial. Yo creo que obviamente con esos indicios que ella tiene, luego la Corte tendrá que valorar cuál es la conexión directa entre esos indicios y el hecho o los hechos que se investigan.
No hay que olvidar que para el análisis correcto en materia penal hay que ver en la norma, en el artículo correspondiente, cuál es lo que se llama el verbo rector, el acto que se comete, el acto irregular sancionado por la ley. Entonces, esos indicios deben tener relación directa con el verbo rector, que es el acto sancionado como delito, como infracción, como contravención dentro del Código Integral Penal. Solo por suponer y con el mayor respeto al fiscal Vaca, pero este personaje le puede marchitar los indicios de la fiscal Salazar por interés político, por ejemplo. Obviamente que en la cadena de responsabilidades que debe haber en la investigación y luego en la resolución en todos estos procesos, cada uno de los sujetos propios del proceso tendrá sus propias razones para valorar los indicios, para valorar los hechos, para valorar el nivel de responsabilidad, porque esa es otra. Hay que recordar que responsables hay autores directos e indirectos, materiales e intelectuales, cómplices y encubridores. Y en todo ese análisis debe primar el criterio establecido en la ley y obviamente la lógica para poder ligar unos hechos con otros y con las personas o sujetos que los hayan cometido. Usted es muy importante definitivamente en nuestro programa, señor doctor Álvarez Grau. Muchas gracias por habernos atendido. Álvaro Román, su último comentario, especialmente de los méritos que tiene la intencionalidad política de un enjuiciamiento a quienes han dirigido en los últimos años la acción de la justicia desde el ámbito gerencial especialmente. Yo le asumo como una gran corporación con un gerente general importantísimo y un directorio. El directorio es amplio, amplísimo. Y entonces el gerente tiene que remitirle explicaciones al presidente de ese directorio, que viene a ser el jefe del Estado ecuatoriano. Así hemos pasado. De manera que ya sí debe ser un sujeto de investigación política. Por supuesto, porque como habíamos manifestado, el rato que reestructuraron la Corte en la Constitución de Montecristi, él tiene injerencia directa en las decisiones a través de la sanción administrativa, como dijo Esteban. Entonces, si nosotros vemos el informe que el defensor público en su revista de distribución gratuita del año 2007, de junio del 2007, establece un informe de las causas que a través del error inexcusable, que es la herramienta indispensable para sancionar a estos jueces y destituir, y por los cuales son los 40 jueces que se presentaron destituidos. Por la adjetivización de inexcusable. Claro, ¿por qué? No, pero además es porque el Consejo de la Judicatura solo tiene que sancionarlos administrativamente y no ingerir en las decisiones o en las resoluciones jurisdiccionales. Pero el doctor Real, a través de esta figura, que es una figura administrativa, pero que en otros países la tienen desde un punto de vista que son los jueces superiores, es decir, el juez inferior tiene que ser revisado a través de un recurso por el juez jueces procesales. Claro, ¿no? Procesales, jurisdiccionales, tienen que revisar si el juez ha cometido este error inexcusable. Pero en el Ecuador se da esta figura que la autoridad administrativa, que es el Consejo de la Judicatura, comienza a vigilar las resoluciones de los jueces. Las resoluciones son las sentencias, los castigos o lo contrario. Y pues, claro, ¿no? y nosotros tenemos en esta revista, en la página 7, justamente el informe de la ONG de Human Rights Watch, que han sido destituidos 350 jueces por esta figura del error inexcusable. Imagínense, dice en el año 2014, el 2013 y el 2015. Entonces, todos estos fueron... Y además, en esta misma revista dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta en forma directa de que ninguna autoridad administrativa puede ingerir en las decisiones jurisdiccionales. Okay. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay muchos elementos que han violado la transparencia de la justicia.
Y creo que estos son los fundamentos que puede sostener Esteban Bernal y la Asamblea para destituir a Gustavo Yal por su injerencia directa en las decisiones de los jueces. La máquina de las exculpaciones, ojo, la máquina de las sentencias y la máquina de las exculpaciones, quiero darle ese significado, con la que tienen enormes deudas de gratitud. O, en otros casos, colegas suyos, colegas de Cámara, tienen compromisos subterráneos muy significativos para procurar que las cosas de ellos, cuando les llegue el turno, queden muy bien protegidas por los jueces en cualquiera de las latitudes, de manera que Yal debe estar tranquilo. Él debe decir, total, todos me deben lo que yo puedo hacer. De aquí mi futuro sigue, continúa. Entonces, esa partecita quisiera que nos explique el expresidente Osvaldo Hurtado en brevísimos instantes con nosotros. A ver, doctor Bernal. Muy puntual, don Gonzalo. Yo creo que lo que usted dice es una situación lamentable y perversa para el Ecuador. Pero no, que no esté tan tranquilo el doctor Yal, porque las pruebas que vamos a presentar son contundentes. Yo a ello me sumo, porque creo que ha sido una exposición brillante desde el punto de vista jurídico de Álvaro, del doctor Vladimir Álvarez desde la ciudad de Quito. Pero le debo mencionar también, Álvaro, que la misma ley, el mismo Código Orgánico de la Función Judicial determina que las facultades para la aplicación del error inexcusable no tienen que ser administrativas, como lo ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura, sino está determinada en el 131 como una facultad exclusiva de los jueces y juezas que aplican la norma, un juez superior que tiene que calificar, porque el Consejo de Administración, Consejo de la Judicatura no puede vincular una figura del error inexcusable para sancionar y presionar políticamente a los jueces. Esos son los expedientes que presentaremos también, porque aquí dice, solamente si me permite leer, don Gonzalo, dice cuáles son las facultades correctivas de las juezas y jueces. Declarar en el numeral 3, en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y esta parte es importante, y comunicar al Consejo de la Judicatura. Recién ahí se le tiene que comunicar. ¿Sabe qué hizo el Consejo de la Judicatura, Gonzalo? Tomó directamente la decisión administrativa de inculpar de error inexcusable a los jueces, jueces que fallaron en su contra y que han declarado hoy públicamente de que efectivamente fueron presionados y perseguidos por el Consejo de la Judicatura. Motivaciones suficientes para el día de hoy anunciar el juicio político al doctor Yalca. Muchas gracias, doctor Esteban, y muchas gracias, Álvaro. Hasta una próxima oportunidad. Viene Osvaldo Hurtado, la